En su intención tiene dos grandes propiedades, dos grandes datos, que son la IP y el puerto. Eh, Vamos a hacer un poco de rememoración de lo que es programación orientada a objetos, para que se entienda. Este paradigma de programación nos sirvió al crear un socket. Esta mañana lo pude dibujar como en 242, como un enchufe. Voy a intentar hacer lo mismo. Básicamente así. Este objeto socket que nos permite conectarnos a un servidor tiene como datos, como propiedades de este objeto socket, la IP y el puerto. La IP obviamente está relacionada directamente al direccionamiento del servidor al que queremos conectarnos o el que queremos levantar, ya sea si nosotros programamos el servidor o programamos a los clientes para que se conecten al servidor. Y el puerto es un identificativo del tipo de servicio que vamos a dar. Al decir el tipo de servicio, es en la capa de aplicación. Tipo de servicio. Por ejemplo, si queremos hacer un servicio de web, vamos a utilizar el puerto 80 para trabajar con lo que es el despliegue de un sistema web, una página web. Si queremos hacer, qué sé yo, HTTPS, usamos el 440, si no me equivoco, y así sucesivamente, ¿no? Si quiero hacer FTP, tiene su puerto directo, el servicio de HSP tiene su puerto. Esto ya viene por convención para nosotros poder trabajar con estos puertos. Obviamente podemos utilizar puertos eh, que no son estandarizados, ¿no? Por ejemplo, o sea, podemos utilizar puertos conocidos cuando ya esto llevamos a lo que es producción. Ejemplo, el puerto 80. O podemos utilizar los puertos desconocidos, digamos, ¿no? O sea, puertos cualquiera. Es como los que vamos a utilizar en los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, he utilizado el puerto 777, si no me equivoco, el puerto 12000 o el que sea. Los puertos conocidos, obviamente, como les mencioné, ya son un estándar que están regularizados. Pueden buscarlo en internet, en la materia más anterior con el licenciado. En la clase pasada mostré. Es para llevarlo a modo de producción y para levantar un servidor en la vida real. Los puertos desconocidos o los puertos X van a ser los que vamos a utilizar nosotros en nuestro computador al levantar servicios. Eso ya es para nuestro examen, tareas y demás cosas. En un momento me van a entender por qué utilizamos puertos cualquiera X. Por ejemplo, ustedes al trabajar en su computador utilizan estos puertos, digamos, a levantar el servicio de una base de datos, levanto un puerto, cuando han instalado, qué sé yo, el XAMPP, que es un paquete de controladores de varias cosas, que tiene el Apache, que tiene una base de datos, que tiene levanta varios servicios. Todos estos son obviamente puertos estandarizados, pero en su mayoría de casos chocan y tienen que cambiar los puertos, de evitar ese tipo de problemas, tal vez. En cuanto a la programación, a la parte técnica, en el examen del día de hoy, por ejemplo, resolvimos los del paralelo B. Con los del paralelo A no pudimos poner la parte de sockets porque evidentemente no la llevaron, pero se ha logrado ver preguntas de tipo librerías, cómo se instancia o cómo trabaja y demás. Todo esto es para algún simulacro previo al examen que sí o sí van a llevar y es una pregunta casi segura, digamos, en el examen, muy probable que no entre. Se trabaja con lo que es programación orientada a objetos en Java, en Python lo mismo. Importamos una librería, es la parte más importante. Eh, Tienen que saber con qué librería vamos a trabajar, se los voy a mostrar en el lenguaje. Y tienen que saber cómo se crea el objeto, cómo se instancia. Eso tal vez sea importante. Instance.
Evidentemente también al poner instancia el objeto, hay varios tipos de objeto. No solo vamos a llevar el tipo de objeto socket, digamos, va a haber socket para UDP o en el caso de TCP en Java, por ejemplo, la librería nos orienta a crear un socket que es totalmente distinto para el socket servidor y un socket cliente. Eso también lo vamos a ver. Y la parte de manejo de datos. El día de hoy, por ejemplo, hablaba con los compañeros. eh, Manejo de datos es muy importante y con los compañeros charlábamos de que lo manejan en bytes. ¿Y por qué en bytes? Un tipo de dato que no lo usamos mucho en programación. La mayoría de ustedes, de nosotros, conoce lo que es el, el short, el int, el double, el float. Y esto directamente hablando de Java, porque en Python todavía es un poco más sencillo. El var, y luego ya objetos, ¿no? Como el string y demás. Todos estos son tipos de datos. El byte también es un tipo de dato, no exactamente eh, muy usado, y eso justo un compañero me mostró hoy, no sé si está presente, eh, para ver del tipo de dato byte, cuánto de espacio es lo que ocupa. Yo, la verdad creí que era el tipo de dato más pequeño short, pero él me dijo que no. No sé si está acá presente, tal vez, pero a ver. Mm, Solo como complementario. Ahora manejamos la clase bytes porque perdón, el tipo de dato byte porque está directamente relacionado con el manejo de una librería externa en Java más que todo. En Python también, pero Python como es un lenguaje de más alto nivel, obviamente debe encapsula estas cosas. No es necesario mostrarlo para los programadores, pero en Java sí. Es para el manejo de entradas y salidas, IOs, input y output. Vamos a utilizar esa librería en Java, por ejemplo, es necesaria. Y vamos a crear un buffer y vamos a manejar lo que son los vectores de bytes, que directamente son así. Normalmente no hacemos esto cuando trabajamos en programación en 111, 121 y 131 y 143. Utilizamos los tipos de datos puros normales que nos ofrecen los lenguajes de programación, porque estos se almacenan en la memoria RAM. Como ustedes saben, es una memoria aleatoria volátil que se pierde, una memoria a corto plazo. Al instanciar un programa o al hacer correr un consola en nuestro propio escritorio, estos tipos de datos se almacenan en la RAM, los ints, los double, los short, estos. Pero si más nos recuerdan, en 121 llevamos la parte de persistencia. Ahí ya no usamos esos tipos de datos, ya usamos otro tipo de librerías para manejar los datos como tal, que es la librería IO de input y output. Nos creamos nuestro propio lector, ya no usamos ni siquiera el escáner y demás. Manejamos más cuidadosamente y los datos en tipo byte. Esa es la razón. Ahora vamos a pasar directamente a lo que es Python para no, para ir directo y al grano. Bueno, ya voy a ir directo a la parte de, como ya está programado, vamos a volver a lo que lo dejamos la clase pasada, pero para que sea vamos a ir comentando y voy a explicar línea por línea qué es el objetivo. Cliente. Bueno, acá podemos ver, eh,
La primera diferenciación, al crear un cliente en UDP, nosotros como prioridad en un socket utilizamos, ya, es una buena pregunta. En cuanto a los puertos los maneja el sistema operativo como tal. En la materia de 151, si no me equivoco, en sistemas operativos, antes de llevar los algoritmos con los que trabajan los diferentes sistemas operativos, han debido llevar lo que es el, el administrador de tareas y de procesos que maneja nuestro sistema operativo, cada uno de forma diferente. Al levantar una tarea, nuestro sistema operativo levanta un puerto en el que trabaja. Este puerto es administrado por el sistema operativo. No es lo mismo como administra Linux, Ubuntu, que como administra Windows, ni mucho menos como administra Android. Aunque el kernel de Android y de Linux, de Ubuntu son los mismos, es Linux, ¿no? Pero tienen formas diferentes y de asignar valores de las tareas. Ellos son los encargados de crear los puertos y los procesos. Ahora, los puertos como tal, este número, por ejemplo, acá he escogido el puerto 12.000 para crear, instanciar mi objeto cliente, mi feed del cliente. Le he puesto, digamos, de una forma directa. Creo que es hasta el 64.000, no recuerdo hasta dónde es la cantidad de puertos. Y obviamente en un rango muy amplio, el sistema operativo nos dice que no trabaja con esos. El sistema operativo utiliza hasta el 10.000, 11.000, no me recuerdo, pueden averiguarlo eso. Hasta ahí ellos levantan los puertos, el sistema operativo como tal, pero nosotros no. Utilizamos los puertos libres, que normalmente están libres. Si este puerto, por ejemplo, en mi máquina estaría ocupado, tendríamos una especie de error. La mayoría de ustedes, al instalarlo, por ejemplo, sus bases de datos o al levantar el SAMP o un servicio en puertos conocidos, como el puerto 80, por ejemplo, debe tener este tipo de problemas y tiene que cambiar el puerto directamente para que no choquen. Es para eso más o menos lo que se pretende, ¿no? Que se sepa el conocimiento, pero como tal lo maneja el sistema operativo. En la clase de cliente, acá en Python, importamos la librería Socket. Socket es la única librería, o bueno, al menos la más importante que nosotros vamos a aprender y estudiar. En la librería Socket como tal, y al crear un socket, como lo mencioné en la pizarra anterior, los datos más importantes que necesitamos, ya seamos clientes o el servidor, es el puerto en el que vamos a trabajar y el IP. Vamos a trabajar, esto lo vamos a ir comentando. Todo el código les voy a compartir en un repositorio de GitHub, no se preocupen por copiar, les voy a pasar al finalizar la clase o en media clase. Esta es la librería, Socket, simplemente Socket, que vamos a utilizar en Python, ya sea para UDP o TCP. Acá están los datos que les mencionaba, necesarios para que exista el socket, ya sea en el cliente o en el servidor, que son el puerto del servidor y la IP del servidor. Tomen en cuenta que acá pongo puerto, todo lo hice en inglés porque es mucho mejor hacer la programación en inglés también. Tomen en cuenta que acá es el puerto del servidor y estoy en el cliente, porque el cliente necesita saber el puerto del servidor. No necesita saber el puerto del cliente, porque el puerto del cliente con el que se va a comunicar con el servidor, el sistema operativo lo va a dar automáticamente. Y obviamente tiene que conectarse al IP del servidor. Para este ejemplo, pues es localhost simplemente porque mi servicio no está en el Internet, no tengo un sitio web que está al público. Simplemente estoy usando mi loopback, que lo vimos en la primera o segunda clase de interfaces de red, eh, eh, de mi computador, ¿no? Es por eso que existe también la loopback, que es la dirección IP 127.0.0.1 hasta el 255, si no más me equivoco. Pero todo eso cuenta como un loopback.
es la propia IP de mi máquina y justamente sirve para este tipo de trabajos o de cosas. Estos son los datos necesarios para crear el socket. En este caso vamos a crear el socket cliente. Este es el socket creando socket cliente. Ahora acá, este socket cliente es una variable, bueno, en realidad no es una variable, es un objeto. No se lo ve directamente bien acá porque estamos en Python y estoy con, bueno, no importa mi Visual Studio Code, pero es un objeto. Este objeto como tal tiene un constructor, que es el socket. Tal vez es un poco confuso, pero tal vez no para los que han llevado o los que programan en Python normalmente. En Java esto se llama como se usa una palabra clave, ¿no? Que es el static, public static, para determinar que la propia clase tenga métodos estáticos, no métodos dinámicos. Método dinámico es cuando este método necesita un objeto ya instanciado y método estático es cuando no necesita un método estático, simplemente bajo la misma clase como tal, ya no un objeto puede crearlo. Es eso, es un método estático. Porque socket es la librería socket, que es el método total, perdón, que es la clase total, con el constructor de socket, eh, crea el socket cliente. Esto para que se vea mejor. Ese es el constructor del cliente, del socket cliente, el socket.socket. Es un constructor, es una función sobrecargada, un constructor sobrecargado, un constructor estático. Como primer parámetro, tiene la variable constante estática de la clase socket, que es address family init. Esto literalmente nos dice, voy a ponerle primer parámetro, nos dice bajo qué protocolo de IP estamos trabajando, ya sea IP versión 4 o IP versión 6. Simplemente eso. El primer parámetro de la sobrecarga del constructor socket es para si nosotros vamos a trabajar con el IP versión 4 y IP versión 6. IP versión 4 es AF-INET, IP versión 6 es AF-INET 6. Nosotros no vamos a trabajar con la versión 6 para nada en este curso, en 273, pero como dato. Y como segundo parámetro es de la capa, acá no lo he puesto, la capa 4, y así vamos a crear un socket si va a ser UDP o TCP. En este caso es directamente el UDP. Eh, capa 4. Así es. UDP o TCP. UDP es SOCgram, DGram, que viene de Datagram, como el UDP. Y para TCP en Python vamos a poner socket.stream, socketstream. Esto está en una sintaxis uppercase, porque es una variable constante, como acá lo menciona, estática de la clase socket. Simplemente eso. Acá es un input, un simple input que nos indica que ingresemos texto. Y acá vamos a enviar el mensaje como tal. Bueno, esto lo vamos a ver luego cuando veamos. Acá, todavía no hemos concluido con la clase cliente. Ahorita voy a pero para comparar con la clase servidor. Obviamente estas se crean lo mismo. Al mismo tiempo, esta vez importamos la librería socket, los datos necesarios. Vean que son exactamente los mismos para el cliente y los mismos para el servidor, porque los datos que en realidad que importan son los del servidor, no los datos del cliente.
Al cliente no le interesan los datos del cliente como tal. Aquí es para levantar el servidor. En este otro le puse datos necesarios para crear el socket. Obviamente vamos a crear el socket. Aquí le voy a poner cliente para que quede más claro. Y aquí es datos necesarios para levantar el servidor. Vamos a levantar nuestro servidor UDP. En esta parte estamos creando el socket servidor. Y como primer parámetro le ponemos lo mismo y la instanciación es la misma de la clase socket con el constructor socket. Tenemos como primer parámetro la capa 3, IP versión 4, IP versión 6. Y de la capa 4 si es TCP o UDP. Básicamente lo mismo. Obviamente estos tienen que ser lo mismo del cliente, porque si el cliente es IP versión 6, obviamente no va a conectarse a un servidor IP versión 4, digamos, o viceversa. Aquí, perdón. ¿Alguien tiene alguna duda hasta esta parte? Ya una vez creado el socket, acá vemos un método que en realidad es un proceso, no es una función, un método, un proceso, ¿no? El método, la sintaxis UL, un método del socket, pero ya no es un método estático como el anterior, ¿no? En el que usábamos la palabra reservada token, la clase socket. Acá es un método normal, bind, que necesita un objeto ya creado, que le hemos llamado server socket. En este ya viene solo un parámetro, acá parece que vienen dos, pero en realidad es uno. Creo que sí está sobrecargado, no recuerdo con cuáles. Para más información pueden ver la librería de la documentación de Python. Primer parámetro. El único parámetro es la tupla. ¿Qué es una tupla? Es como un mapeo en Java que tiene dos datos. En este caso, la IP y el puerto, que les mencionaba que eran los más importantes en sockets. Esta tupla se la representa con dos paréntesis y una coma, diferenciando los dos datos que vamos a llevar. Los dos datos son la IP el puerto del servidor del socket, del server socket que hemos creado. Estamos dándole estos datos como tal, que trabaje. Démonos cuenta que no existe este bind acá en la clase cliente porque no necesitamos nosotros crear un socket con unos datos ya establecidos, ¿no? Por defecto, por el programador, que en este caso soy yo. Simplemente necesitamos conectarnos a un socket que ya existe en el cliente. El cliente se supone que ya existe este socket. Y en el servidor lo estamos recién creando de cero, se puede decir. Acá hacemos un simple print para saber en nuestra consola que es servidor. Ya expliqué el anterior es por qué el while true, lo voy a volver a poner. Eh, por teoría, nosotros sabemos que un servidor todo el tiempo tiene que estar en modo listening. Modo listening es cuando algo está en escucha totalmente, todo el tiempo está esperando un request. Un request es un pedido, un requerimiento de alguien. Todo el tiempo está en escucha. Está en modo listening. Este modo listening es simplemente eso, que está esperando. Y el while true significa que todo el bucle todo el tiempo está pasando. Nunca va a acabar. La única forma de desconectarlo es, digamos, apagar el servidor, por decirles, o algo así, o cortar el loop, ¿no? Solo eso. En este while, nosotros vamos a esperar algo. Obviamente puede que nadie se conecte, pero siendo positivos de alguna forma, sabemos que se van a conectar tarde o temprano. Para eso usamos
servicio, perdón, nuestro método no estático del server socket. Es un método no estático, por eso necesita el objeto server socket, que es el receive from. En el receive from, eh, bueno, no está escrito totalmente, viene de esos receive from. Su traducción al español es recibir de. Le damos como parámetro el ancho de. Es como el buffer que vamos a hacer en Java. Le damos el ancho disponible, en este caso 2048 bytes. Perdón. Si excede estos 2048 bytes, acá no hay trick catch también, eso valga las redundancias de la clase pasada y lo voy a redondar en esta parte. El trick catch es muy importante. En Java, como es un lenguaje de un poco de nivel medio o bajo nivel, automáticamente nos obliga a programar los errores. En Python no es necesario, es un lenguaje de alto nivel, pero nos va a mandar un error si excede. Si digamos mandamos un mensaje o algo que exceda los 2048 bytes, nos va a dar un error. Y como en el primer parámetro, el buffer, que vamos a poner, buffer máximo o tope, podemos decir, de lo que esperamos recibir por conexión, por una sola conexión, no en total. Este parámetro, esta función ya, perdón, no es un método. Bueno, es método función, no es un proceso, ¿ya? Nos devuelve dos datos. Una función siempre devuelve. El receive from nos devuelve el mensaje que vamos a recibir evidentemente. Eh, la función devuelve el mensaje y la dirección del cliente. Ahora, es una función sobrecargada. Bueno, no sé si conocen este concepto, no sé qué tan expertos la mayoría de ustedes sean con Python, pero puede devolver otras cosas. Como les mencioné, si revisan la documentación, es donde van a encontrar todo. Yo simplemente reviso la documentación y he visto algún par de videos, si más los recuerdo, hace tiempo, y de esa forma les estoy enseñando esta parte. Pero si ustedes se adentran y averiguan por su cuenta, van a ser mucho más expertos. En este caso yo me encontré el server socket, perdón, el receive from que devolvía estos dos datos, esta función. Acá ya estoy, al tener el mensaje como tal, acá yo por ejemplo lo estoy poniendo en uppercase, este método de Python para una variable, mensaje de tipo string. Bueno, no existe string aquí, ¿no? Solo instanciamos la variable, pero es acá donde nosotros ya haríamos el proceso. Acá le voy a poner, digamos, si en su examen de laboratorio o de cátedra entra otro tipo de cosas, acá ya hacemos el proceso. No sé cómo podemos ponerle proceso. Todo esto es el proceso. En este caso yo solo lo estoy poniendo el mensaje y lo he puesto como mensaje modificado eh, en mayúsculas, en uppercase. Acá, por ejemplo, ustedes les pueden preguntar la hora, les pueden decir que sea un servidor, por ejemplo, que descubre el primo o si es un número primo, o que sea una serie, la serie Fibonacci, o cualquiera de los muchos ejercicios de programación básica que ustedes ya saben de 111, o un ejercicio de ese estilo, ¿no? El número par, o si es un número par, o si es en string, si es palíndromo, en un vector ordenar, o qué sé yo, sacar el número mayor, máximo, cosas así. Ese proceso es para que ustedes lo hagan. Para que se haga más interesante, nosotros podemos enviar una respuesta al cliente y así viceversa unas 3 veces, o sea, o 4, cuantas queramos. Acá modificamos, ¿no? Ese es el proceso. Lo modifico acá, les voy a poner para que no se confunda. Modifico a mayúsculas.
Y acá, con el mismo server socket que he creado, le envío con la función, perdón, con el proceso, con el el método send to, que su traducción directa es enviar a, método send to, le envío. Y tiene este método send2, tiene como sobrecarga el primer parámetro. El primer parámetro es el mensaje modificado, o cómo puedo poner lo que quieres enviar. Eso le voy a poner. Segundo parámetro, en la dirección a quien quieres enviar, ¿no? Ahora, ustedes me preguntarán, Auxi, ¿cómo hacer la dirección del cliente, no? Eh, Acá, en la función devuelve, nos dan como resultado, los datos son el mensaje y la dirección del cliente. Acá ya tengo la dirección del cliente, estoy recibiendo. De ahí he sacado y ahí le enviamos el mensaje al cliente. Ahora con todo el socket servidor ya instanciado, nos podemos dar cuenta que, volviendo al socket cliente, acá por ejemplo, acá nos hemos quedado en que hemos instanciado el socket. Acá hay un mensaje de entrada, ¿no? Un texto por teclado, por consola. Y acá ya no hago un método bind porque no necesito poner los datos, ¿no? Del servidor. Acá directamente envío los mensajes con el método de la clase socket send2. ¿Y qué envío? Aquí como primer parámetro le envío el mensaje. mm, pero acá hay algo, un detalle interesante. Acá, por ejemplo, le estoy enviando el mensaje directo en uppercase. No lo estoy decodificando. Acá sí le pongo en quotes para llevarlo todo este texto que está en una variable var, que no nos lo dice Python porque es un lenguaje perdón, un lenguaje de alto nivel, perdón, en variable string, str, como pueden ver ahí. Lo tengo que poner en decodificado al tipo de dato bytes con, esta, con este método de la clase string de Python. Y le envío como segundo parámetro, perdón, acá, bytes con encodes. Segundo parámetro, le envío la dirección, ¿no? ¿A quién diablos quiero enviar? Acá, por ejemplo, en cliente, solo le envío la dirección del cliente, porque ya la sé, que es 127, tantos, tantos. Pero acá también podemos ver que se le puede enviar la tupla del servidor y del servidor, del servidor y del puerto al que queremos enviar. La IP del servidor que queremos enviar. Acá solo le envío la dirección porque ya lo sé, ¿no? Y básicamente ya sé que es él, porque ya me he conectado una vez. Acá hacemos lo mismo con el método receive from, perdón, con la función receive from, le damos el buffer máximo. El
buffer máximo no es nada más que simplemente el tamaño tope, ¿no? Que le queremos dar y nos devuelve como parámetro y nos devuelve como función eh, la dirección del servidor y el mensaje modificado. Es básicamente lo mismo, ¿no? Y acá le damos un print en uppercase del mensaje que nos ha llegado, ¿no? Del mensaje que llegó modificado. Sabemos que ha llegado un mensaje. Por ejemplo, estas variables yo las estoy poniendo, ¿no? Porque yo sé lo que quiero hacer. Yo soy el programador, como les mencionaba. Por eso ya sé cómo va a trabajar. Y acá cerramos el cliente. No cerramos nunca el socket servidor porque es en modo listening, todo el tiempo está escuchando. ¿Alguien tiene alguna duda de sockets UDP con Python? Bueno, es la forma más... intenta explicar línea por línea. Mm, mensaje y dirección. ¿Está todo claro? Vamos a pasar a lo que es TCP. En cuanto a TCP, básicamente lo mismo, lo van a ver. Esto yo se los voy a pasar. Uh, um, ya. Ahora vamos a trabajar en Python, pero ya no con eh, la, con el método de transporte, la forma de transporte UDP. Vamos a trabajar con TCP orientado a la conexión. Eh, la librería es la misma. La librería socket. Portamos la librería. Acá lo mismo, ¿no? Los datos necesarios para un socket. Los datos necesarios para un socket son la IP del socket, del servidor, del socket como tal, y el puerto por el que va a trabajar. No he hecho correr el programa porque la anterior clase lo hicimos correr, es básicamente lo mismo, solo estoy comentando. Ustedes lo pueden hacer correr en sus casas cuando les pase. Para crear un socket en Python, básicamente es lo mismo. Acá instanciamos con el constructor socket y la clase socket, lo mismo. Eh, como primer parámetro tenemos la capa 3 de la address family, que es una variable constante, una variable estática constante, que nos indica que si es IP versión 6, si es IP versión 4 o IP versión 6, nada más. Y como segundo parámetro, es la capa 4, si es UDP o TCP, lo mismo, ¿no? Es TCP porque ya no utilizamos la constante que es SOC Degrammar para UDP y para TCP es SOC Stream. Haciendo referencia que es que es el TCP fluido, ¿no? Por eso la palabra es reserva de stream. Acá utilizamos el método bind, lo mismo que el otro. El método proceso bind, que como parámetro tiene la tupla de los datos necesarios, que son la IP y el puerto.
La tupla. Y acá vienen ya algunas diferencias. En el otro, por ejemplo, el socket, en lo que era UDP, simplemente creábamos el socket servidor y lo dejábamos ahí, con un while. Acá, en Python, tenemos que usar el método no estático de un objeto ya instanciado que es server socket, que es listening. Básicamente es lo mismo que el while true, pero este método le indica que es un socket servidor. Solo indica que está esperando resultados, perdón, está esperando eh, requerimientos, ¿no? De solicitudes. Tenemos que poner esta línea, es necesaria a diferencia del otro, porque acá está, es un método orientado a la conexión. Es importante que el servidor esté en modo escucha todo el tiempo. El while true es para utilizar en un bucle infinito varias veces, simplemente para eso, para hacer nuestros modos de prueba. Acá ya vienen las diferencias, ¿no? En el otro utilizamos el receive from para sacar la función receive from para sacarle el cliente y la dirección, ¿no? Tomando en cuenta que era simplemente un socket. No importaba cuál era cliente y cuál era servidor, simplemente con el receive from sabíamos. Acá no, acá utilizamos el método accept. Este método accept está embebido, está dentro, por debajo, el saludo a tres manos, handshaking, que lo vamos a llamar, lo vamos a estudiar, con el flag synchronize, con el flag accept y demás, que lo hemos visto en el Wireshark hace unas clases. En esa línea de código viene este accept. El método TCP tiene como tal varios algoritmos, varios procesos como de seguro, de aseguración, de que se asegura que se establezca la conexión de forma correcta. Para eso utiliza los flags de synchronize. Eso lo vamos a llevar en el capítulo que corresponde así a detalle. Pero para eso es este método. Este método es una función, cabe recalcar, la diferencia entre un proceso y una función es que la función nos devuelve datos, el proceso no. Hace simplemente un proceso, como dice su nombre, y nos devuelve cosas. Este, por ejemplo, nos devuelve el cliente, que es un objeto cliente, nos devuelve cliente, que es un objeto, por si acaso, y la dirección, ¿no? Del cliente, obviamente. Porque la dirección del servidor, obviamente ya la sé, yo la he puesto, ¿no? Acá, IP server localhost. Eh, Acá hacemos un print. Este F es para los que programan en Python para utilizar concatenación de strings con estas llaves como en React. Simplemente eso para hacer más fácil la programación. Acá hacemos otro print, pero ya de lo... Acá, por ejemplo, imprimimos la dirección, ¿no? Del cliente. Y acá recibimos, eh, porque como somos el servidor, nosotros el servidor socket, estamos esperando algo. Y del cliente, del objeto cliente que me ha devuelto este método, esta función, eh, recibo con otro método, ¿no? Y en este método, obviamente, lo mismo, le doy un buffer ficticio, ¿no? Bytes. Le he puesto en este caso 1024. Y utilizo otro método, decodes, para decodificarlo.
dependiendo al tipo de texto que yo quiera, ¿no? Hay muchas decodificaciones, normalmente la más común para el idioma español es el UTF-8, por eso le he puesto decodes en UTF-8 para las señas y demás. Pueden poner el que quieran, ASCII o lo que sea, pero simplemente es para decodificar, como trabajamos con datos más sensibles. El parámetro, tipo de decodificación. Ya, eso sería, le envío al cliente, en el otro tenía que poner, por ejemplo, send to, enviar a, pero acá ya tiene un método, lo que es el TCP, que es el send, ya no es un send to. Le envío py, por ejemplo, un string codificado, decodificado y autocodificado. Acá lo vamos a poner como parámetro del método send. Es eh, el mensaje codificado. ¿Y cómo lo codificamos? Con el método encode. Y como parámetro del método encode le damos el método, perdón, el tipo de codificación que queremos. Y finalmente cerramos el cliente que se ha conectado a nosotros. Nosotros somos el servidor. En este caso, no se eso es lo importante, que no se confundan. Acá, por ejemplo, estamos trabajando solo con el servidor y cerramos el cliente que se ha conectado. Ahora, ¿cómo programamos el cliente en TCP? Es básicamente lo mismo que en UDP. Eso sí, no hay mucha diferencia. Acá la librería, acá los datos necesarios para conectarnos, en este caso, el servidor, son la IP del servidor, que en este caso es localhost 127.0.0.1 y el puerto. Otra vez instanciamos el objeto, no sé si se pone objeto, el socket cliente con el constructor socket de la clase socket. Como primer parámetro, tenemos la capa 3 para versión 4 y versión 6. Es lo mismo, ¿no? Versión 4, IP versión 6 como segundo parámetro, la capa 4 para saber si es UDP o TCP. Simplemente eso. Y acá ya no utilizamos otra vez directamente como en UDP send to, enviamos a, ya acá nos conectamos, ya existe un método eh, connect para conectarse al servidor. Este método tiene solo tiene un parámetro, que es la tupla con datos del servidor, o la tupla del servidor. No sé cómo se lo puedo poner para que me entiendan. Del servidor. Y la tupla del servidor es el IP server y el port server, que es del servidor, no es del cliente. Esto también, valga la redundancia, repetirlo 1000 veces. No me estoy conectando, o sea, no necesito los datos del cliente, solo necesito los datos del servidor. Ya no hay un método bind porque no le estoy añadiendo, yo no necesito crear un socket, solo uso un socket que reciba, creo un socket que solo envíe. Por eso les decía,
es como el socket macho que se conecta al servidor y en el otro es el socket hembra que solo espera que se conecten. Ese socket, por ejemplo, se lo pone bint como datos guardados, o sea, como su dirección y su puerto en el que trabaja. En cambio, en el otro no. Acá ponemos un input para poner texto y le enviamos el mensaje. Enviamos mensaje al servidor. Acá recibimos la respuesta. Sé que me va a dar una respuesta. Sí, del, acá recibimos bajo el método receive, que le damos un buffer ficticio. eh, que es 1024 byte, y lo decodificamos en UTF-8, ¿no? Para que tenga concordancia con lo que hemos programado en el servidor. En el método receive va con un buffer ficticio, un buffer máximo, digamos, ¿no? Un top para que me entiendan. Lo decodificamos con decode. Y acá le enviamos al servidor by. Le enviamos al servidor consent. Acá se lo voy a poner. Y acá le enviamos como primer parámetro, solo va el mensaje codificado. Acá, por ejemplo, la otra pregunta clave sería, Auxi, ¿por qué no le estamos, cómo estamos enviándole directo con el método send y no le decimos cuál es la dirección del servidor ni nada? Porque ya lo hemos hecho, ¿no? Acá me he conectado ya al servidor. Este connect es el saludo a 3 pasos que acá hace con el accept. Acá me conecto y directo viene al accept en el servidor y ya hacen todo lo que está por debajo del protocolo TCP para hacer la conexión. Ya sé su servidor, ya sé en qué puerto trabajamos y demás. Simplemente ya uso el método send. Y acá imprimimos, ¿no? Con el receive, que es más de lo mismo. ¿Tiene alguien alguna duda o preguntas de esta parte? Es momento de comentar si tienen algo. Es momento, mientras lo subo al repositorio, me pueden hacer todas las preguntas que gusten. Mm, Si alguien tiene alguna duda o pregunta, con gusto. Es el momento de que podamos solventar todas sus dudas. Bueno, si quieren simular algún tipo de chat, es una buena pregunta. Tienen que crear sus sockets ustedes. Lo pueden hacer bajo el protocolo UDP y con lo mismo que estábamos trabajando. No hay mucha varianza, o sea, no va a variar mucho. Es un tema un poquito más avanzado, pero se puede crear con lo que ya hemos hecho, ¿no? Un chat. Es, es una pregunta de, de Labo, un proyecto, si más no me equivoco. Creo que sí. No recuerdo muy bien, pero sí. ¿Alguna otra persona que tenga alguna otra duda, pregunta?
Bueno, si nadie tiene más dudas, vamos a pasar a Java directamente. Voy a inicializar mientras tanto. Si gustan, si quieren seguir, pueden inicializar su Eclipse o su Visual Studio Code, donde gusten trabajar. Al finalizar de la clase les voy a pasar todo. Iniciando y les comparto. Es un poco más lento con interfaz de trabajo en Java. Ya. Esto es lo que hicimos la clase pasada en UDP. Creo que no hicimos TCP, eso más lo vamos a ver. Ya. Acá, por ejemplo, como estoy utilizando un IDE, ya no un editor de texto como Visual Studio Code, hago esto en Java porque es más fácil trabajar que en Visual Studio Code, porque Java todo el tiempo importa eh, librerías de forma, no sé si llama recursiva, pero es más prolijo trabajar con un editor, con un IDE como tal. Acá lo mismo, instanciamos la clase, creamos la clase servidor, eh, utilizamos como punto de entrada, como ustedes bien saben de Java, el método estático, el procedimiento estático main, con una cadena de argumentos, vector cadena de argumentos, y le ponemos un tree catch primeramente. Eso no se ve, eso está embebido, eso lo oculta el Visual Studio Code, perdón, el Python, y lo hemos visto en Visual Studio Code. Lo oculta por varias razones, porque es un lenguaje de alto nivel en sí, porque es para que los programadores en realidad que son nuevos tengan más familiaridad y puedan trabajar de mejor forma con el lenguaje de programación. El método try catch no es nada más que simplemente un manejo de excepciones. Acá vemos la clase excepción, que extiende, que es herencia de la clase trouble. La clase trouble es la clase lanzada, ¿no? La clase que lanza errores. Trouble y throw es lanzar en inglés, y es la clase que te lanza errores. Esto es cuando sucede algo inesperado. La mayoría de nosotros en 111, 121, 131 trabaja con programación dedicada a la estructura de datos y a la programación en 11, que es la programación estructurada, sí. O sea, vale decir que tiene un inicio y un fin, como el algoritmo, ¿no? Va de un inicio a un fin. Pero la programación, los nuevos paradigmas de programación, la programación orientada a objetos, la programación funcional y demás que no sé si han llevado, van a llevar en el futuro, no funciona así. No es una programación estructurada, no tiene un principio o un fin. Tiene altercados, no es síncrona. Por ejemplo, toda la programación que han llevado es síncrona, o sea, sigue el algoritmo como tal, tiene un for, un bucles, un while, un do while, lo que sea, pero tiene un ciclo, viene de forma consecutiva. Por ejemplo, existe la programación asíncrona. En lenguajes de programación, el mismo Java maneja ya las promesas. JavaScript tenemos async await y demás. Y ahí es donde entra el tree catch. El tree catch está acá porque vamos a manejar la librería y de input y output stream, que está acá. ¿Dónde estás? Por acá. Y aparte de eso, de la librería input y output stream, nosotros vamos a manejar la misma librería de Datagram Socket y Datagram Packet de la librería java.net. Java.net y esta clase, este objeto, Datagram Packet y Datagram Socket, tiene ya programado que puede ocurrir algún altercado, algo
al enviar un mensaje de un computador a otro computador. Como les expliqué más antes, puede ser cualquiera, cualquier cosa, como dicen. Puede ver que se desconecte la energía, puede ser que la computadora tenga el buffer lleno, puede ser que se haya perdido un paquete, puede ser que el internet sea demasiado lento y nunca llegue la respuesta. Muchas cosas que vamos a llevar en el futuro, en la materia, ¿no? Es por eso. Acá nosotros le ponemos el datagram socket. Acá, por ejemplo, la programación en todo objeto se ve más directa que en Python. En Python es un poquito raro porque como es un lenguaje de alto nivel, se supone que ya ustedes saben, ¿no? Acá para la notación upper camel case es para las clases. La notación upper camel case es cuando la primera letra de una palabra está en mayúscula. Y esta es la lower camel case que se utiliza para variables. Datagram socket es una clase. Socket server es el objeto. Es el objeto de la clase datagram socket. La palabra reservada new es para generar de la clase datagram socket un objeto socket server. Y tiene como parámetros el puerto. Este port es por el ID, por si acaso. No le he puesto yo nada, solo le he puesto 777. Ese port viene del ID que es Intel JDIA. Les recomiendo, es como Eclipse, les recomiendo IntelliJ IDEA o Eclipse. En Eclipse no te sale, solo le ponen el 777. Bueno, a ver, lo comentaremos. Bueno, no sé si es necesario comentar aquí, es más que todo programación, lo que ustedes han llevado. Y acá creamos un vector de tipo byte que yo le nombro buffer. Y creo este vector con un tamaño de capacidad de 50. Como saben, es obviamente 50 espacios. Todos están en null, pero lo vamos a ir llenando posteriormente. Todo mi trabajo está dentro del try, porque el try es lo que vamos a intentar hacer. Por eso viene try, de intento. Y catch es atrapar. Vamos a atrapar todos los errores. Si es que algo no funciona mal acá, atrapamos el error aquí y lo imprimimos. Ese es el try catch en español, ¿no? Acá intentamos hacer esto y acá atrapamos todos los errores ahí. Y si no hay nada, y si al intentar hacer eso todo sale bien, nunca pasa el catch y ya, todo funciona. Al igual que en Python, usamos un while true, un bucle infinito, para que todo el tiempo nuestro servidor esté en modo listening. Este modo listening es para que esté encendido todo el tiempo. Con el Datagram Socket, acá hemos creado el socket servidor, solo el socket. Pero en el bucle de while true, ya vamos a crear el Datagram Packet, que es el paquete. El paquete es el tipo de dato que nosotros manejamos en capa 3, le llamamos paquete. En capa 2 es trama, capa 3 es paquete. Capa 4 ya no, igual se llama paquete, ya no es necesario renombrarlo. Nos creamos una variable recepción, un objeto recepción, no una variable, y lo inicializamos con el constructor de datagram packet y le damos como parámetro el buffer que yo me he creado, es un vector de bytes, y la longitud de este vector de bytes. Eso le damos como parámetro al constructor de datagram packet. Con el socket servidor, este primero, y bajo el método receive, ponemos como parámetro al datagram packet, al objeto datagram packet que es reception, este de acá arriba. Esto es lo que vamos a recibir, este paquete. Este paquete está vacío, acá lo hemos inicializado un paquete vacío, pero lo estamos recibiendo con el método receive. Me creo acá un string. El string es un objeto en Java, no es una variable, no es un tipo de variable, es un objeto. Por eso se le pone string con S mayúscula utilizando el upper camel case. El objeto lo voy a llamar response, que es la respuesta. Lo voy a inicializar con su constructor y como parámetros del constructor le doy la recepción que yo
espero recibir, ¿no? Ese paquete. Y con el método getData, getData es de sacar los datos, como su nombre lo indica en inglés, get es sacar, recibir, saco los datos y ya. Y estoy creando un string, lo recibo en un string. Acá en el response, simplemente lo convierto a uppercase, como en Python era upper, si no me equivoco, acá es uppercase, y lo pongo en mayúsculas. Acá el famoso system out print line para la consola, para representar estos datos, este string. Acá me creo otro byte, vector de bytes, que lo voy a llamar send echo, que hace referencia a que voy a enviar como echo. El echo es cuando, o sea, vamos a enviar lo mismo, digamos, y le vamos a, del response, de lo que hemos sacado, que ya está convertido a mayúsculas, vamos a sacar get bytes. Este es un método perdón, acá, es un método del string. Como podemos ver, dice Java lang string. No es un método del java.net, por si acaso, es del string, get bytes. ¿Qué hace? De una string, de una cadena entera, lo convierte a un vector de bytes automáticamente. Acá podemos ver con estas anotaciones not null y contract del valor y que todo el tiempo, mientras es verdad, lo pone en el byte, en un public bytes, en un public vector de bytes. Simplemente eso. Con este nuevo vector de bytes de mi cadena ya modificada, me creo un paquete que le voy a llamar echo. Y este paquete tiene como datos varios, ya tiene, el paquete datagram, el constructor datagram packet es un método sobrecargado, un constructor muy sobrecargado. Para más referencias, les aconsejo ver Java Docs, la documentación de Java. Como primer parámetro viene el send echo, que es el string, el response, que es la longitud de la respuesta que voy a enviar, de la recepción, del objeto recepción que he tenido al recibir el primer paquete, saco la dirección, recibo la dirección, get address, sacar la dirección, como getters y setters. Y ya tengo la dirección del cliente, yo soy el servidor. Y como otro parámetro, como cuarto parámetro, saco el puerto, get ports. Obviamente tengo del reception, que es que acá que he recibido, reception. He creado una recepción vacía, pero luego la he recibido con el método receive. En socket server.send lo envío simplemente. Y un catch de lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre algún método o alguna línea, algo que no haya quedado claro? ¿Tienen alguna duda? Con total confianza lo escriben o lo dicen. Tal vez algunos de sus compañeros tengan la misma duda y así resolvemos para todos. En la clase cliente, acá lo voy a checar. Obviamente bajo el punto de entrada main, típico del Java, acá pongo un SISO, un System Out Print para imprimirlo en consola, para que me dé cuenta. Igual utilizamos el try catch, por lo antes explicado, por lo mismo, por si ocurre algún altercado, algún problema. Y acá instanciamos nuevas cosas. Acá podemos ver que ya importo no solo la librería Datagram Packet o Datagram Socket, importo la librería Buffer Reader y Input Stream Reader. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Lo primero es que instancio un socket cliente con la clase Datagram Socket. Acá podemos ver que como sobrecarga, no necesariamente le estoy dando el puerto como lo hice en el servidor. Acá vemos los candidatos para una nueva Datagram Socket y son, esto vemos la sobrecarga. El primero, vacío. En el primero le puedo enviar el socket como tal, un socket ya creado. En el segundo le puedo enviar la dirección del socket, bint add, o sea, adjuntando la dirección, dice. Le puedo enviar el puerto en enteros directamente, o puedo enviarle el puerto y la dirección, init address. Init address es un objeto. Instancio un objeto tipo int, port, y acá me creo una clase, un objeto de la clase init address que la voy a llamar host. Y la clase init address saco ¿cómo puedo explicar?
Eh, de la clase host pongo que es localhost, la clase en la que vamos a trabajar, la clase, perdón, la IP en la que estamos trabajando, la IP del servidor en este caso. Acá me creo un keyword, que es lo que comúnmente ustedes definían como teclado con la clase scanner, si no me recuerdo. Eh, y lo instancio, lo mismo que scanner, igual a new scanner, pero como parámetro iba system.im, ¿no ve? Lo mismo, pero acá es un buffer reader de la clase buffer reader, ya no de la clase scanner, porque voy a manejar tipos de dato bytes. Y como parámetro ya no viene system.in, que es lo que normalmente sabemos poner, sino viene la clase input stream reader. Es un flujo, un lector, en su traducción directa al español es lector de flujo de entrada. Eso es la clase input stream reader. Es para manejar tipo de dato byte. Como les mencionaba, otra vez, ¿por qué diablos no utilizo el escáner que todo el mundo conoce? Scanner igual a teclado, perdón, escáner teclado igual a new scanner, paréntesis, system.in. ¿Por qué diablos no hago eso? Porque voy a trabajar con bytes y me es más difícil. Si es para manejar persistencia exactamente, porque la persistencia igual no trabaja con ints, no trabaja con shorts, no trabaja con doubles, no trabaja con strings, trabaja con tipos de datos que se llaman bytes. Por eso, en persistencia, por ejemplo, ustedes pueden crear TXTs, tipos de archivos de extensiones para hacer persistencia. Por eso, porque voy a manejar el tipo de dato bytes y más precisamente un vector de bytes, como lo han visto acá. Por eso, por eso me complico la vida de alguna forma. Inicializarlo por el consola es lo mismo que el scanner. Me creo un string que le llamo string, le pongo keyword, que es hace referencia al teclado que me he creado con el buffer reader, y le pongo el método readline, que es para leer la línea. Nada más. Me creo un vector de bytes y el message to send es mensaje para enviar. Le pongo al string que he leído por consola de comandos, o sea, cuando ejecuto el compilador, y get bytes, saco el vector de datos, el vector de bytes del string, como lo hicimos en Python con encode de codes, acá es con esto. Me creo el paquete que quiero enviar, request. Le voy a hacer un request al servidor y el servidor me tiene que poner un response, por eso lo puse. Response, respuesta, request, pedido, o requerimiento, como quieran traducirlo. Lo instancio new datagram packet y como parámetro del constructor datagram packet le doy el mensaje to send, el mensaje que yo lo he puesto por teclado y que ya está en bytes, está en vector de bytes. Le doy la longitud de la cadena del string, le mando el host el host del la, el objeto host de la clase inetAddress, que es del servidor por si acaso, acá host servidor sería, si gustan lo corrigen, no es de mí por si acaso, es del servidor a quien le quiero enviar y el puerto del servidor, simplemente eso. Como socket client bajo el método send y envío el request. Sé que me va a devolver algo, ¿no? Porque yo estoy programando, evidentemente, y le pongo buffer. El buffer, me creo un buffer que es un vector de bytes, y le pongo otra vez 50. Acá en Datagram Package pongo la reception, igual a new Datagram Package, y ese es le doy el tamaño, le doy el buffer de bytes y la longitud del buffer, ¿no? Eso obviamente es un paquete vacío, que le he puesto un vector de bytes vacío, y la longitud es 50. Eso no es vacío, porque por defecto Java no nos permite inicializar un vector con índice, no se sabe, ¿no? Null. No, el índice tiene que ser fijo. Con el socket client recibo y en el reception vacío que he creado, ya no va a ser vacío, ¿no? Lo va a llenar con lo que me responde el servidor. Con el sys.out, la respuesta del servidor es, y no me instancio una cadena string y le saco los datos como acá. Eso sería clientes y servidores con UDP. ¿Tienen alguna duda o pregunta?
duda, consulta o algo que deseen añadir. Este es el momento si tienen alguna duda o pregunta. De todas formas, no sé si en Lago van a llevar, no recuerdo. ¿Nadie tiene alguna duda o pregunta respecto a esto? Ya. Para no hacerlo más largo, no hemos hecho un Java con TCP. Vamos a hacer eso. Vamos a crearnos un Java class. Le voy a poner client TCP. Uh, y un server TCP. De todas formas, todo esto lo voy a subir al GitHub. No, ahorita no he podido, no sé por qué, me parece un error, que lo voy a revisar. Y ya. Bueno, vamos a hacer primero el servidor, creo que así se ve mejor. Vamos a hacer el main. Acá está. Vamos a hacer el tree catch. Ya he explicado por qué el tree catch. Eh, el try es para hacer el intentar. Y el catch para atrapar los errores. Había una pregunta. Sí, se puede trabajar con el IP directo. Yo he hecho eso para enseñarles el get by, o sea, algunas funciones que se puede trabajar o se puede sacar. Podría ponerle directo localhost como string. Ya. Para el servidor de TCP, evidentemente, bueno, a ver, antes que nada, acá le vamos a poner un CISO para que salt, para que sepamos que es el servidor. Server. Para el servidor, nosotros, por ejemplo, tenemos que crear el socket servidor. Vamos a poner server socket. Automáticamente Intel IG ya me lo importa por si acaso, no es porque sea mágico, nada. Y acá le vamos a poner socket server, server socket, ¿no? Server socket, ya me lo sé. Creo que va a haber confusiones. A ver, socket server, como estoy en el mismo paquete, socket server. Vamos a poner nulo, luego lo vamos a instanciar. Lo estoy poniendo así porque como estoy en el mismo package, me lo va a reconocer. Voy a instanciar un socket. Voy a poner socket. Ay, perdón. La clase socket. Ya, ahora sí. Era porque no importaba la clase. No sé por qué no me lo importó automáticamente. Vamos a crear el buffer reader. Buffer reader, el input y el output. Todo en nulo porque luego lo vamos a revisar con ustedes. Y el print writer. El print writer es lo mismo, pero eso es en vez de poner el out, el system.out println. Ya.
Vamos a crear el server socket en el puerto 5000. Socket server. Hay un error. Esto tiene que ser en minúsculas. Sí. Sí. 5000 y directamente el Intel ID ya me lo soluciona. Y aquí es el while. Esto, hay algo que se llama scope. Esto lo voy a poner fuera del try catch. Porque son variables que las voy a utilizar todo el momento. Tiene que estar en el scope global. Por eso estoy haciendo esto. No me dé errores posibles en el futuro. A true. El while true es para lo que les mencioné. Simplemente para hacer correr todo el tiempo. Luego acepto todo, ¿no? El sockets que he creado, el otro socket, eh, con el socket servidor, va a instanciarlo todo el tiempo. Socket server.accept. Lo mismo que en Python, más o menos. ¿No? Más o menos. Socket server, socket es igual a socket server.accept para poder almacenar todo lo que acepta. En realidad el socket es como socket client, como si lo hubiéramos puesto. Ahora, como entrada, como el buffer reader le vamos a poner igual a lo que es a la entrada del flujo del socket. Por ejemplo, le vamos a poner new buffer reader, el constructor. Luego le vamos a poner la input stream reader. Input stream reader. Este input stream reader es de la clase IO, input stream, del flujo de datos que se lee, dice. Y luego socket.get input stream reader. El socket cliente, digamos, socket.get input stream, eso. Ya va automáticamente, me lo autocompleta el Intel JDA porque sabe lo que quiero hacer y redirecciona automáticamente. Esa es mi entrada. Toda esta línea de código me ha saltado y me ha ayudado en lo que es el lector de los datos que voy a recibir como servidor. El out es la salida, es lo mismo, más o menos. Le voy a poner out y le voy a poner un new de la clase printWriter que he creado, la de arriba, printWriter, ¿sí? Y le voy a dar un buffer writer, esto, buffer que escriba, de la librería new output stream writer. Me lo está autocompletando. New output. Tal vez se ve un poco lento porque mi computadora está todo este. Y del socket que es el get output stream. Es del socket cliente, ¿no? Get output stream. Acá está como objeto, ¿cómo explicarles? Está sobrecargado el método del printer writer, del último scope del printer writer, que si existe que si existe tal vez algún altercado, va a ser un auto flush, que es como un auto sonrojamiento, digamos, que va a hacerlo pasar por el true, si es que digamos viene algo vacío como salida. Es simplemente para eso el true. Luego me creo una string simple, ¿no? str que va a ser igual al in read line de la entrada punto readline.
y bueno, y lo imprimo, ¿no? Salt, aquí, str. Y imprimo todo lo que me está llegando de parte del cliente, ¿no? STR lo está leyendo bajo con estos métodos, ¿no? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta esta parte antes de instanciar el cliente? Okay. Le vamos a poner un shout client. Otra vez el catch. Puedo evitarme este catch lanzando un throw a la clase general, pero lo hago para que, uno, para que sea más claro y para que se familiaricen con la sintaxis, de alguna forma, con la sintaxis. Ya, vamos a crear un socket cliente. ¿Ya? Socket cliente. Es un socket nomás, creo. Creí que había la clase socket client. Le vamos a poner null igual, hacerlo luego. No me lo importa, no sé por qué. Alt Enter, dicen. Bueno, ya me lo importado la clase. No me lo importaba la clase. En Eclipse aparentemente es lo mismo, si más no recuerdo. El buffer reader que hemos hecho, le voy a poner buffer. Aunque no, como en el otro, para mantenerlo. In igual a null, que es. In hace referencia que es la entrada. Un printer writer. Va a ser la salida. Y voy a inicializar el buffer reader, ¿no? El lector. Pero este buffer reader, a diferencia del otro, ya no va a ser del paquete, sino va a ser del teclado. Keyboard, buffer reader. Y en buffer reader va el input stream reader, pero que es del sistema. Es del sistema. Del sistema, pero de la entrada. Eh, una vez creado mi teclado, ya podemos crear el socket. Client. No, no respetado la indentación. Client. Le vamos a poner socket client. Va a ser igual a new socket. Y le damos como parámetros la dirección del servidor, que es localhost, y el puerto, ¿no? Hosted ports. Automáticamente el Intel GIDEA me lo relaciona con el host, que es la dirección de la casa del que va a hostear, del servidor, que es localhost. Como entrada, como el in, le vamos a poner new buffer reader, lo mismo, ¿no? La misma línea del otro, haciendo referencia al paquete que nos va a llegar. In- Esto, input stream reader de la entrada y todo esto del socket.
acá el socket client.get input stream. Como salida, el out, lo mismo, para imprimirlo. No sé, podríamos copiarlo. Creo que es lo mismo. Vamos a esperar a ver que nos complete. Buffer writer, el print writer, buffer writer, si no me equivoco, ¿era? Sí, buffer writer. Y del buffer writer es output stream writer. Este. El new y el del socket, ¿no? El socket cliente, el get. Y acá el flash, ¿no? Lo que les mencioné antes. Tenemos una cadena por teclado, keyboard.readline. Imprimimos. Cerramos nuestro buffer de salida. Nuestra entrada también lo cerramos. El teclado, como le hemos dado un buffer definido fijo, lo cerramos. Y cerramos el cliente, ¿no? Socket client. A ver, si más no me equivoco, era algo así. Vamos a hacer la prueba. ¿Se puede enviar archivos aparte de mensajes? Sí, se puede, pero como te habrás dado cuenta, todos los datos o todo, inclusive las mismas variables, tienen que transportarse en bytes. Hay librerías, hay demás usos que se pueden como decodificar para que lleguen intactos. El TCP, a diferencia del UDP, sí tiene desfragmentación. Vale decir que podemos enviar un archivo largo, cosa de que el TCP nos asegure que va a llegar intacto. Vale decir, si es una foto, la foto va a llegar intacta. Si es un video, va a llegar intacto. Y demás. Sí se puede. Run TCP server. Si no hemos hecho nada mal, va a correr. Está cargando. Es un poco pesado este ID. Este ID. IntelliJ IDEA. Creo que no usamos eso en la 1, pero es muy bueno. Lo está construyendo. Va a tardar mucho. Un poco pesado. Acá está haciendo su parseo a Java. Es un punto class y se puede punto Java, si no me equivoco. Bueno, está en modo escucha y el cliente tiene que estar igual. Hola. Como ven, ha llegado el mensaje hola al servidor. Evidentemente no hemos hecho mucho más por el tiempo, y es 8:30, pero le he enviado un mensaje del cliente al servidor con el out y el in. Por ejemplo, acá en las clases estaba despintada, ¿no? La out, el in, porque no hemos leído nada acá, solo hemos enviado. Y en el servidor viceversa, no me ha enviado nada, solo lo ha leído, por eso el out está, que no hemos usado. Pero esto es para que ustedes lo usen en sus posteriores, practiquen, ejecuten, investiguen más.
Esas son las bases de lo que es la conexión TCP y la conexión UDP con Java y con Python, que es lo que vamos a llevar. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta el momento de estas dos partes. Sí, bueno, es un poco pesado, es programación. Los que les gusta la programación, si digamos están familiarizados con los conceptos que he explicado, de objetos, de clases, de qué sé yo, parámetros, sobrecarga, camel case, de las formas, no tiene ningún problema. Todos los presentes, por favor, me pueden enviar sus nombres por el chat, nombre y carnet. Y esa sería la clase de sockets. Creo que la siguiente ya vamos a empezar ya con TCP y UDP de forma más estricta, si no me equivoco. Eh, ¿Con qué videos? Simplemente buscaba TCP con Python, UDP con Python y así. Hay varios, pues, no somos los únicos en el mundo. Todo el mundo hace programación. Hay full. Lo mejor está en los contenidos recientes, ¿no? Por ejemplo, en Python no debe haber mucho. Y si hay, debe ser en inglés, eso sería lo malo. En Java ya debe haber en español, mucho contenido. Diferente, obviamente diferente. No todos hacen lo que estoy haciendo, ¿no? Algunos van a ser diferentes, otros más fáciles, otros más sencillos. Todos enseñan para diferentes niveles, no es que enseñan bien o mal. Por ejemplo, hay algunos, o sea, yo digamos podría hacer un tutorial y les enseñaría lo que hago, pero solo lo que hago, ¿no? Y no les hablaría en general. Eso tal vez sea malo para algunos y bueno para otros, ¿no? Depende de cómo quieran. Por favor, me envían sus nombres y sus carnets. El día de hoy ha concluido la primera parte de su examen, como el primer módulo de este. Ya vamos a entrar al segundo módulo. El segundo módulo creo que es hasta noviembre. El examen del paralelo A es el 21 de octubre, el segundo examen, y del paralelo B es el 4 de noviembre. Y el final es en noviembre, obviamente el 25 y el 9, no me acuerdo, ya va a ser rapidito. Así que nos vemos, vamos a pasar las clases, pero sí, nos vemos en persona. Si alguien tiene alguna duda o pregunta respecto a esto, con gusto por el Discord. Ahora también, mejor si es en la clase, ¿no? Para que sus compañeros puedan solventar sus dudas si alguien tiene. Esta parte más que todo, como les menciono, es de decodificación. Es mucha codificación. Eh, si nadie tiene más dudas, eso sería todo. Les voy a mandar los links si es que hay video del video, el repositorio del GitHub de ambos, de Java y de Git de Python, y les voy a enviar el laboratorio que hemos hecho, ¿no? Bueno, el que yo he hecho en Python. Ojalá no sea el mismo que el licenciado. Eh, eso. Si no tienen alguna duda o pregunta, pueden retirarse, compañeros. Eso sería la clase de hoy. ¿Qué preguntas sobre Sócrates entrarán en el examen? Hugo Balbón, si eres del paralelo B, va a entrar más o menos como las que yo he hecho. ¿Qué librerías o cómo se usa o métodos? Y si es más teórico el licenciado, va a entrar cómo funciona un socket o cuáles son las dos características más importantes del socket o qué es un socket. O incluso puede entrar que es una API, que es una API, que es una API REST, tal vez, ¿no? Va a variar, pero más o menos, o va a entrar preguntas técnicas de programación, ya sean de librerías como tal, o preguntas teóricas. En el examen de auxiliatura, por ejemplo, las preguntas de sockets era técnica. ¿Qué librerías de socket conoces en Java, por ejemplo? Y tienes que escribir cómo instancias un objeto socket en Java o cómo instancias en Python, digamos, o en lo que sea. Ese era, por ejemplo, de auxiliatura la pregunta.